En la exhortación Querida Amazonía, el Papa Francisco nos lo recuerda. La auténtica opción por los más pobres y olvidados, al mismo tiempo que nos mueve a liberarlos de la miseria material y a defender sus derechos, implica proponerles la amistad con el Señor que los promueve y dignifica. Sería triste que reciban de nosotros un código de doctrinas o un imperativo moral, pero no el gran anuncio salvífico. Ese grito misionero que apunta al corazón y da sentido a todo lo demás. Piénsalo, cuidar de nuestra iglesia misionera y samaritana es cuidar a los más pobres y excluidos, pues ellos son y serán siempre los más vulnerables e indefensos ante la adversidad. Esta fue una producción del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, la REPAM Perú y los Vicariatos de la Selva del Perú. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos conectados a través de Radio Santa Rosa en la amplitud modulada 1500 y 105.1 en la frecuencia modulada en todo el sur de Lima. También estamos conectados con RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Quillabambe y Radio Madre de Dios no solamente nos ven, no solamente nos escuchan, sino también que nos ven por toda esta zona a través de sus plataformas de televisión. También hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión, como es en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, Aemetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 7 de septiembre y ya está Rosa María lista para empezar el programa. Rosa María, muy buenos días, adelante. Buenos días, bueno, Abel, empezar saludando a nuestros oyentes y contarles que hoy día está pasando desapercibido, pero hay un aniversario importante, muy importante para la vida republicana del Perú. Hace 200 años, en la bahía de Paracas, desembarcó San Martín con las tropas libertadoras. Es, si se quiere, el inicio del bicentenario para nosotros. La libertad llega por la corriente emancipadora del sur y llega a través de San Martín, que sabe perfectamente que la plaza de Lima es muy importante y que si no se declara independencia en esta ciudad, pues va a ser muy difícil consolidar la independencia del sur. Obviamente por el norte Bolívar venía ya emancipando lo que hoy es Venezuela, Colombia y Ecuador. Y
dentro de un año, ¿no es cierto?, menos de un año, 28 de julio de 1821, San Martín logra este primer hito importante en la ciudad de Lima, aunque ya había declarado la independencia también en Huaura, pero el desembarco en Pisco, que se recuerda con un monumento en la bahía de Paracas, es un desembarco muy importante para la historia del Perú. Y la corbeta Unión está en este momento en la bahía de Pisco, justamente para los actos celebratorios. Y leía hoy en El Comercio, sucedió hace 100 años, que hace 100 años también, leía en ese momento presidente del Perú, el arzobispo de Lima y otras autoridades, se embarcaron hacia Pisco justamente para conmemorar los 100 años de la llegada de San Martín en el marco del inicio de los festejos por el centenario. Y fue un festejo muy grande. El centenario de la independencia fue un festejo enorme en todo el Perú, pero también en Lima, por supuesto, pero arranca con este hecho que es muy importante. Sin esa corriente emancipadora, la emancipación hubiera demorado muchísimo más, como demoró en otros países de América Latina, pero Sudamérica tuvo estas corrientes de emancipación muy pronto y por eso es que logramos una independencia ya hace 200 años. Si ustedes comparan con Brasil, las cosas fueron hasta el final del siglo XIX, bajo una monarquía, ¿no es cierto? Y en el caso de Cuba, por ejemplo, la independencia llegó muchísimo después, y en Centroamérica también. Así que, importante fecha, importante efeméride, 200 años hoy del desembarco de San Martín en la bahía de Pisco, inicio de lo que termina consolidándose, por supuesto, en la batalla de Ayacucho, pero ya en 1824 con San Martín fuera del Perú y con Bolívar a cargo, aunque Bolívar no pelea la batalla de Ayacucho, como algunos creen, la pelea como comandante general del ejército, como general del ejército Sucre. Pero en fin, ya habrá tiempo para estas efemérides republicanas, porque también tenemos de las otras, ¿no? Hoy día continúa la censura a pero yo me estoy adelantando, la interpelación. La van a censurar, Abel, no hay forma de que no la censuren, no me queda más o menos duda de eso. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, hay varios factores. Yo no creo, y se los dije desde el primer día, que la censura al gabinete cateriano haya sido un hecho aislado. No lo es. Es parte de lo que estos partidos políticos que están en el Congreso entienden como su campaña electoral de 2021. Y en ese contexto es perfectamente dentro de la misma línea argumental, la censura a la ministra es un acto político inevitable. ¿Por qué? Porque, digamos, el próximo año tenemos que escoger presidente y tenemos que escoger parlamento. El próximo año probablemente vayamos a votar en condiciones todavía muy difíciles, tal vez esperemos con el país parcialmente vacunado, o a portas de ser vacunado, ¿ok? Por lo tanto, el tema sanitario y el tema económico van a ser los ejes centrales de los discursos políticos. Y como todos sabemos, un discurso político se afirma sobre la destrucción del discurso anterior. Es decir, el anterior a mí fue pésimo, lo hemos combatido y ahora sí en el poder lo vamos a derrotar. Entonces, todo lo que hizo el anterior a mí fue malo o muy malo. Pero si usted estaba en el Congreso, usted tenía bancada, ¿por qué no hizo nada? Y la respuesta es, pero por supuesto que hicimos. Censuramos al gabinete cateriano, sacamos a la ministra de Economía, propusimos regalar plata, no nos dejaron. Entonces, en ese contexto, es inevitable censurar a la ministra de Economía. ¿Por qué? Porque la economía de los peruanos está muy mal. No por su responsabilidad, de acuerdo, pero está muy mal. Entonces hay que castigarla. Y el castigo en política sirve para afirmar el yo soy mejor. Y como yo soy mejor, tienes que votar por mí. Entonces yo sí creo que va directo al matadero. O sea, no hay discusión. Hay otros elementos. El otro elemento es que el Tribunal Constitucional no le va a dar la razón al Congreso.
Entonces, en este juego de goles, el Tribunal Constitucional nos mete un gol. Nosotros le metemos otro gol al Ejecutivo, pues. Oye, ya le volaste un gabinete. Le vuelo a la ministra de Economía. Y la tercera razón es que es fácil. Es una presa fácil la ministra de Economía. Todos los mensajes que llegan es muy timorata, no sabe imponerse, es muy débil, cuando la ministra conscientemente está tratando de dar una imagen de concertación, que es lo que la lógica política le dice. Yo no puedo salir peleando porque me van a decir que soy confrontacional, que soy arrogante, que soy soberbia, ¿no es cierto? Entonces, ahora es timorata, débil, se deja llevar, la chancan. Da lo mismo. Si tú vas con un mensaje claro, político, te pasa lo de Cateriano. Si tú vas con un mensaje concertador, te pasa lo de la ministra. Da lo mismo, estamos en otro juego. Estos partidos que están en el Congreso, estos 9 partidos, creen que pueden hacer campaña sobre la base de, como dije el fin de semana, dinamitar los escombros. Sin ir muy lejos, ese era el pensamiento político de Abimael Guzmán, en su lógica política, que decía, agudicemos las contradicciones. Mientras más contradictorio sea todo, mientras más polarizas, mientras más profunda es la contradicción, la gente se va a venir con nosotros. Entonces, agudicemos las contradicciones. Tenemos que generar un caos para que haya un salvador. ¿Y el salvador cuál es? El que dice, yo enfrenté al caos. Cuando en realidad tú lo estás creando, ¿no? O estás contribuyendo a que crezca. Así de irresponsables, así de irresponsables. Funciona en toda parte del mundo. Es como ponerte una bomba a ti mismo y decir, atentado, me han querido matar. Es un truco viejísimo en política. Lo que van a hacer con la ministra María Antonieta Alba es eso. ¿Ustedes creen que no entienden lo de reactiva? Ya se los han explicado. El viernes pasado ya la ministra lo explicó, como lo explicó en este programa el jueves. O sea, el Estado, el fisco, la hacienda pública, el presupuesto nacional, como quieran llamarlo, el tesoro, no ha puesto un centavo en el programa reactiva. Es la plata de los bancos. Ahora dicen, no, es la plata del BCR. No, un momentito. Lo que el BCR te da es más liquidez. Te baja el encaje y puedes prestar más porque tienes más plata, pero la plata es de los bancos. ¡Ay, Diosito! Lo que el Estado da, eso sí lo da, es un aval. Entonces, va a avalar hasta el 80% de los préstamos de las empresas grandes y el 98% de las MIPES. ¿A quién ha favorecido más? A las grandes. No, pues, a las MIPES, porque le dan una cobertura de 98 y a los otros le dan una cobertura de 80. 98 es más que 80. 98 es más que 80. No es tan complicado, ¿no? Bueno, pero parece que es complicadísimo. Lo que permite el BCR es soltar liquidez. Ahora, tendríamos que explicar qué es el encaje, ¿no? Y eso ya es un poquito más complicado. O sea, el problema de la ministra es que a veces se encuentra con dificultades que para cualquier economista son obvias. O sea, instituciones que son obvias, pero que para los miembros del Congreso no tienen la menor idea de qué cosa le están hablando. O sea, la jerga económica es inasible para el Congreso de la República y para el público en general. Entonces, ayer me hacían una pregunta de este tipo: ¿y por qué las empresas se han prestado plata si tenían utilidades en los años anteriores? ¿No pueden guardar la plata para las emergencias? Y yo decía, ¿tú crees que alguien se va a endeudar? O sea, pagar el costo de un dinero. Tienes que pagar el interés, la renta de ese dinero. Yo me voy a endeudar por un dinero que tengo. Soy líquido, tengo una liquidez brutal. ¿Para qué me voy a endeudar si estoy líquido? El problema es que las empresas peruanas en marzo, del 15 de marzo, no estaban líquidas. Ese es el problema. Si tú estabas líquido completamente, no necesitabas endeudarte para nada.
Y de hecho, algunas chicas o grandes que todavía tuvieron la suerte de estar en los rubros en los cuales la operación no se cerró, siguieron operando y no, estaban líquidas, no necesitaban ningún reactiva. Pero a todas las demás les cerraste el caño de los ingresos porque no pudieron vender nada. Cero, SIP, nada, cero. Entonces toda tu liquidez desapareció. No tenías cómo pagar tu planilla, no tenías cómo pagar tus proveedores. ¿Qué es lo que hace este programa? Tú te endeudas para pagar proveedores y para pagar planilla por corto tiempo. ¿Por qué lo tiene que hacer el Estado del programa? Porque el Estado es el que ha cerrado la economía. Estas empresas no han cerrado porque ellas han querido cerrar. Han cerrado por orden del Estado. O sea, el Estado me impide vender. Me impide operar por un bien mayor, de acuerdo, pero me impide. Lo menos que me puede dar es el crédito para yo aguantar hasta que pueda volver a operar y pague el crédito. Pero no perjudico toda la planilla y no perjudico absolutamente toda, por no decir íntegramente, toda la cadena de proveedores. Es que no se puede ser pues tan tonto no entender eso. Es bien sencillo de entender. O sea, si no se prestan, no te pagan a ti, trabajador. Y si ustedes ven las tasas de desempleo ahorita, el empleo más golpeado hoy es el empleo independiente, no el informal. El informal ya regresó. El informal va a estar en 6 meses, está donde estaba en marzo, o antes. El formal se ha caído un poquito, pero se está recuperando. Y el independiente, esa persona, el proveedor, si quieres, que a veces lo contratas y a veces no lo contratas, bueno, ese es el que está reventado. Todos los que trabajamos como independientes, me incluyo, estamos reventados. Ese es el que está reventado. Porque la gente restringe su consumo. Entonces ya no llamo al dentista, ya no voy al abogado, ya no llamo al grafitero, ya no gasto, porque me tengo que aguantar yo también. De los trabajos, en este momento, el sector más dañado es el independiente. No el de la informalidad, y tampoco el del trabajo formal. Y el proyecto Reactiva es solo para empresas formales, no para las informales, y no para trabajadores independientes. Por eso es que los bonos sí son un regalo, porque son un regalo para personas que tienen que asegurar su sobrevivencia. Básicamente, comida. Sobrevivencia. Es un bono de sobrevivencia en un momento en que no puedes trabajar o has perdido el empleo, independiente, informal, formal, el que tengas, lo has perdido y no tienes cómo trabajar. Así es la cosa. Ahora, si no se cerraba la economía, efectivamente había un problema. Ahora, se lo preguntamos a la ministra, ¿por qué se cerró tanto? O sea, ¿por qué el Estado peruano perdió tanta recaudación en actividades como minería y pesca que no tendrían por qué haber cerrado? Y cuando el Estado peruano pierde recaudación, quiere decir que pierde ingresos para poder gastar, que necesita gastar. Y fue una decisión, yo creo, ideológica, muy de la mano de la manera de pensar del ministro Ceballos y del ministro Zamora, que ven a las actividades extractivas como un poquito diabólicas, ¿no? Como ve la izquierda peruana las actividades extractivas, cuando son las que solventan el presupuesto público. Una cosa de locos, ¿no? Era como la gente que te decía, quiero canon, pero no quiero mina. No, es imposible, no se puede. Si hay mina, hay canon. Sin mina, no hay canon. Bueno, acá quieren recaudación, pero no quieren actividad extractiva. Entonces no se puede, pues. ¿De dónde va a salir? En fin. La ministra ha explicado esto con detalle, la ha insultado, vejado, pero de una manera vergonzosa, como siempre. Una mujer joven, inteligente, muy preparada. No tienen por dónde atacarla con la CONFIEP. Es una ministra que tiene 9 años de servidora pública. 9 años en el sector público. Nunca trabajó en el sector privado. Ha sido directora general de presupuesto, probablemente una de las más jóvenes directoras generales de presupuesto del Perú. Estudió en la Universidad del Pacífico, estudió en Harvard. Vamos a ver dónde consiguen a alguien que tenga una maestría en Harvard en políticas públicas para que sea ministra de Economía. Vamos a ver a dónde consiguen los señores que van a ser presidentes el próximo año. Pues yo presumo que si el señor Acuña quiere ser presidente el próximo año, apenas ingrese, pondrá a alguien que tiene pues las mismas credenciales académicas, ¿no? Supongo, le sobrarán, además. Esto es penoso. ¿Saben por qué? Porque no se busca el bien del Perú.
Al final no es lo mejor para la sociedad peruana. Es lo mejor para los candidatos que creen que de esa manera van a lograr presionar. Entonces viene el siguiente ministro de Economía y tiene que atracar pues en los proyectos mamarrachentos del Congreso, que va a dar fisco el próximo año. Esa es la situación en la que estamos, ¿no? Es gente que quiere dinamitar los escombros. O sea, la economía peruana está en escombros. Ah, bueno, métele dinamita, pues. Agudicemos las contradicciones. UPP ya presentó la moción. Obviamente Podemos, que francamente ya es cualquier cosa, y una congresista que dice que nos tienen que devolver el 100% del IGB. Ya, entonces, ¿de qué vive el Estado? ¿Con qué le pagan su sueldo a ella? No sabemos. ¿Ya? Muy bien, entonces... Podemos, UPP, FREPAP, de todas maneras, FREPAP está en otro negocio, ¿eh? O sea, eso hay que tenerlo bien claro. Esto no es un tema de santidad, ni de Diosito en el cielo con Ataupusi. Están en otro negocio. Muy bien. Y no son santos, ¿ah? Eso sí que les queda todo bien. Ahí no hay santidad por ninguna parte. Una cosa es ponerte una ropa, dejarte una barba y tener una narrativa, ¿no?, de santidad, y otra cosa es efectivamente ser santo. Ahí no hay santos. No es un partido de gente que puedas decir qué bárbaro, ¿no?, qué honradez mental. No. Agresivos, gente muy agresiva y bueno, totalitaria, de pensamiento totalitario. Finalmente se declaran teocráticos, ¿no? O sea que luego tenemos en el elenco también, parte de Acción Popular, por supuesto, de todas maneras, y Frente Amplio, por razones ideológicas. Entonces, son razones ideológicas, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, en fin, yo puedo esperar de Frente Amplio que crea determinadas cosas, que crea que la inversión no es importante, que crea que solo el consumo salva el país, o qué sé yo. Ahí van 4 partidos, y ahí nomás hay 40 para firmar la moción que se presenta hoy de todas maneras. No se puede votar hoy, ojo. De acuerdo a la Constitución y al reglamento, se tiene que votar entre el segundo y el 10º día de presentada. Entonces, si no se vota esta semana, se vota la próxima. ¿La van a aprobar? Por supuesto que la van a aprobar. En el fondo depende de APP. En el fondo, Acuña es el que tiene la decisión. Si Acuña quiere la censura, si Acuña no quiere, no la censura, porque ya tiene 40 votos. Con los 22 de Acuña, 62, listo. Arreglado el asunto. ¿Cuántos votos se necesitan? La mitad más 1 del número de los presentes. Entonces, para tener quórum en una sesión, tú necesitas la mitad más 1 de los presentes, necesitas 66. Supongamos que haya 100 ese día, ¿no? O 110. ¿Cuánto necesitas para censurarla? 56. Eso te digo, con UPP, FREPAP, Podemos, un pedazo de Acción Popular, y encima APP, no hay ministra, por lo cual no hay ministra. Ya lo que haga Somos Perú, o lo que haga más Frente Amplio, ¿no?, lo que haga el Partido Morado, es completamente irrelevante, ¿no? Irrelevante para este fin. ¿Y de qué se trata? Es dejar sin cabeza la economía un par de semanas, como si no tuviéramos nada que hacer, ¿no? Igual, dejar sin cabeza PCM un par de semanas como si no tuviéramos nada que hacer en este país. Como si no hubiera urgencias, ¿no? Ya, ¿qué importa? No pasa nada. Nos van a dejar sin ministro de Economía o ministro de Economía las próximas semana y media, más o menos, ¿no? Entre que está en compás de espera la votación de la censura. Ahora, la ministra nos lo dijo claramente. Yo el martes tengo que presentar varias cosas. Tengo que terminar. Ya hicieron el marco económico multianual, ya presentaron el presupuesto público. O sea, las tareas más urgentes que tenían que hacerse se están haciendo. Las que tienen fecha, digamos, de vencimiento, ¿no? Y el Congreso, que debería estar abocado a sacar las normas electorales cuya discusión termina, cuyo debate se agota el día 28 de septiembre, que deberían estar ya todas publicadas, ¿no es cierto? Está dedicado a esto, está muy entretenido en esto, la verdad. No tiene otra cosa que hacer. Ahora, entre que saquen leyes absurdas y esto, bueno, pues que saquen esto ya. Total. La ministra va a ser censurada. Yo casi podría apostar a vela. Hay gente que me dice que no. Yo creo que sí, de todas maneras. De todas maneras. Porque claro, dirán, pues sí, que la economía está pésimo. Pero por supuesto que está pésimo.
Está peor, como dicen muchos, que la guerra con Chile, que está como Alan García primero. Claro, la diferencia con Alan García primero es que no tenemos una política económica absurda, no tenemos hiperinflación. Esa es la gran diferencia, no se está invirtiendo inorgánicamente por el BCR, ¿no? O sea, no, hay responsabilidad. A veces uno cree, de verdad, tiene la sospecha de que quisieran que nos regresemos a los 90s, o sea, al año 89, 88, para estar realmente mal y sin posibilidad de salir de esta. Claro, ¿qué hacía el 88 alguien que quería salir adelante? Se iba del Perú. El problema con una pandemia mundial es que no tienes a dónde migrar, porque todo el mundo está en las mismas. Lo cual te da una idea clara de que este no es un problema solo del Perú, es un problema de recesión mundial. Que son recesiones inducidas. ¿Qué quiere decir esto? Provocadas. Esto es como cuando, ustedes no sé si han visto esos derrumbes provocados, cuando tú ves, sobre todo en nevados, ¿no? Tú ves una cornisa de un nevado que va a caer y va a causar gran problema, entonces haces una demolición controlada, o sea, te lo bajas, pero tú lo controlas, ¿no es cierto?, técnicamente para que puedas encauzar la caída. Bueno, eso es lo que ha hecho en la economía peruana y en las economías de todas partes del mundo. Vamos a hacer una recesión nosotros mismos, inducida. ¿Cómo la armamos? Cerramos la economía. Y no nos queda otra porque no podemos hacer que la gente tenga contacto entre sí. ¿Ya está? Cerramos la economía. Eso es una recesión inducida, pero así como la induces, la sacas a la economía de la recesión. Es como un coma inducido, es la misma idea. Una persona que está muy enferma, que necesitas que sus órganos trabajen de cierta forma, le induces un coma, no está en coma, le induces un coma y luego la sacas del coma. Es exactamente lo que han hecho con la economía. Han inducido una recesión y ahora la están sacando de una recesión. Ahora, esa salida, el golpe ha sido muy profundo, demora. Algunos calculan que un año más, otros dicen que no menos de 2 años, pero ese es el rango. Pero todo lo que viene de aquí para adelante, eso sí hay que decirlo, todo lo que viene de aquí para adelante es crecimiento. No hay forma de ir para atrás, no regresas al coma. Todo es crecimiento, todo lo que venga para adelante. Claro, pues, pero es que me metieron pues en el sótano, sí, pues, o sea, tú vivías en el 3er piso, te bajaron al sótano. Para llegar al 3er piso, primero tienes que ir al 1er piso, después al 2º piso, ¿no? Y después al 3er piso, y si Dios quiere algún día subirás al 4º piso. Pero no ahora. Ahora todavía está saliendo del sótano para llegar al 1er piso. Pero no se puede explicar esto con calma en un contexto en el que A, no te quieren entender, B, te llenan de adjetivos, 3, la gente habla desde sus prejuicios. O sea, tú escuchas los discursos, yo construyo una realidad desde mis prejuicios. Ya está. Esa es la realidad. Y la presento al mundo y ya está. No hay otra. Sin ninguna validación técnica, sin nada. Ahora, yo creo que lo van a hacer, que la van a censurar. Pero yo creo que ninguno de estos 9 partidos, con la conducta que han tenido durante la pandemia, van a cosechar electoralmente nada. Muy por el contrario. Su conducta durante la pandemia ha sido reprobable. Reprobable. Están jalados. El gobierno también tiene muchas cosas por las cuales responder, pero lo que no entienden en el Congreso es que el Ejecutivo no postula, no tiene bancada, no tiene figuras que van a ir en el próximo gobierno, salvo que inviten a una que otra en una lista parlamentaria, de otros. Vizcarra no tiene partido, no tiene proyecto, no tiene un futuro político diseñado hoy, 2020, 2026, tal vez. Pero es bien difícil que regrese al poder porque en el Perú tendemos a castigar y porque se le va a asociar con la desgracia de la pandemia. Muy difícil que regrese. Entonces por ahí no va la cosa. O sea, destruir al Ejecutivo, la única racionalidad que tiene es afirmarte como un líder de la resucitación del Perú, del salvataje del Perú. Pero, ¿realmente eres creíble si haces eso? Si te dedicaste a agudizar las contradicciones durante todo el 2020. Mientras tanto, hablemos de algo que sí creo que es bien importante para nuestro público. Ayer nuevamente
Resucita Perú, este proyecto de la conferencia episcopal que está liderando Monseñor Barreto, ha puesto en, digamos, combinación con un grupo más joven, con Jason Day, con un muchacho rapero del Callao, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero que es buenísimo, una campaña educativa para la gente joven, con un ritmo pegajoso, hablando de la urgencia, ¿no? Y de la seriedad con la que tienen que tomar lo que está pasando en el Perú. Me parece que la campaña es perfecta. Eso es lo que se le pedía al Ejecutivo. Una campaña de comunicación que comunique, lo vimos acá, de manera diferenciada. Una cosa es hablarle a una mujer de 80 años en Lima, ¿no es cierto? Otra cosa es hablarle a una chica, ¿no es cierto?, en Los Olivos, o hablarle a un muchacho de 20 años en Arequipa, ¿no es cierto?, o hablarle a una mujer de 70 en Ayacucho. O sea, son mensajes diferenciados. Toda nuestra red en Puerto Maldonado, en Cepagua, en Quillabamba, tienen otras costumbres, otra cultura donde tú tienes que entrar y decir, acá está el problema. En este encuentro, en esta forma de encontrarse, ahí está el problema. Entonces tenemos que ir a decirles, oye, este tipo de encuentros mejor no. Pero hay que detectarlo, hay que encontrarlo, y además hay que utilizar lenguaje, no solamente el lenguaje, digamos, en el sentido del idioma, sino de la forma de comunicar. Entonces me ha parecido muy acertado que para zonas urbanas, jóvenes, haya un mensaje que llegue más fuerte, con referentes con los cuales se puede identificar una persona joven, ¿no? Más allá del miedo. Decirle, oye, esto es realmente grave, te lo tienes que tomar muy en serio. Muy, muy en serio, porque se está muriendo gente. Y además te puedes enfermar tú también. Y te puedes pasar pésimo. O sea, de repente sobrevives, pero de repente la pasas muy mal. Y tu familia también. Entonces sí, creo que hay ahí un acierto nuevamente. Y un acierto que está dando frutos, porque ya en este momento, Abel, hay tantas iniciativas para compra de oxígeno en todo el Perú que están dando resultados, o sea, que sí se transforman en una planta que llega, y sí se ha probado, la única cosa que se ha probado que realmente se necesita es oxígeno. Oxígeno medicinal es imprescindible para las personas que necesitan ser tratadas. No hay aquí farmacología que sustituya el oxígeno. El oxígeno es lo esencial. Y está ya cada vez más discutido el tema de que los medicamentos que ha utilizado el Ministerio de Salud en realidad pueden ser paliativos, pero no hay cura. Esta enfermedad no tiene cura. No hay cura. Hay algunas cosas que puedes mejorar, digamos, de síntomas, ¿no? Si te tomas un paracetamol te baja la fiebre, ¿no? Hay formas de controlar los síntomas, pero la enfermedad no tiene cura. Hay algunas cosas que en algunas etapas de la enfermedad son muy malas y que ni siquiera deberías tomarlas, y que son para otras etapas de la enfermedad. Y se le ha rogado al público una y otra vez que no se automedique, que no tome nada que no sea con prescripción médica en este caso. De verdad, y es en serio. Porque tu vecina tomó, ella de repente está en otra etapa de la enfermedad. ¿Tú qué sabes en qué etapa está? Eso lo tiene que evaluar ¿quién? Un médico. Alguien que tenga un poquito de entrenamiento, que te pregunte por tus síntomas, desde cuándo te sientes mal, cómo fue la fiebre, cuántos días, qué pasó después, y ahí recién te pueden decir, bueno, en esta situación quiero que hagas esto. Pero uno no estudió medicina para estar recetando, ¿no? Uh-huh. Ayer veía al alcalde de Moche muy bien con el oxímetro, hasta ahí muy bien, y es médico, ¿eh? Pero luego se mandan unas recetas de lo que ustedes decían, además se tomaba el dióxido de cloro, no pues, no, ya, ¿sabes qué? Ya, esos bebedores de dióxido de cloro, la verdad que son una cosa peligrosísima, porque no solamente, no te ayuda en nada, sino que te daña. Y en el juramento hipocrático, lo primero es no dañar,
Esa es la primera cosa que un médico le enseña es no dañar. O sea, para salvar una vida, no dañar. Es la primera cosa que tienes que saber. El dióxido de cloro no solamente no te salva la vida, sino que te daña. Y ese daño, lamentablemente, a veces es irreparable. Entonces hay que tener mucho cuidado. Reiterarlo de siempre. Oxígeno de todas maneras. Oxígeno ayuda mucho, te saca adelante, y si te lo dan de manera temprana, cuando recién te sientes mal y estás bajando en el nivel de saturación de tu oxígeno, con tu oxímetro lo mides, estás en 93, 92, ¡pum!, oxígeno. Ya, te puedes sacar adelante. Probablemente ni siquiera necesites una UCI. Ahí nomás, con el oxígeno te sacas adelante. Pero si tú llegas con la saturación en 70, no pues, ya, Rosa María. Muy tarde, ¿no? En fin, acá tenemos que ir a una pausa, Rosa María, tenemos que ir a una pausa para que entre nuestra invitada. Así es que está con nosotros para hablar de los trabajos de la Comisión Episcopal de Acción Social en el tema de penales. Hay noticias ahí, vamos a una pausa. Vamos a la pausa y volvemos, así. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, amplitud modulada y frecuencia modulada en el Cono Sur. También Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Zapabu Cayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. También se unen la red de radios de Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Juliaca en San Valentín, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaque Estéreo de Ametagua nos pone en todo el Perú y el mundo, y también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María. Estamos con Marisol Perestello, ex ministra de Justicia, para hablar de un tema que ha sido dramático durante estos meses. Somos 6 meses ya de pandemia en el Perú. A propósito del trabajo de la Comisión Episcopal de Acción Social, que se ha reunido con la ministra de Justicia, creo que hay unas buenas novedades, buenas noticias, pero también citando el artículo de José Luis Pérez Guadalupe y de Lucía Nuño Vero Cisneros en el libro Pandemonio, que se llama Condenados a una pena privativa de la salud, porque realmente eso es lo que ha sucedido. Me decía Marisol Perestellos antes de empezar que ya van 380 fallecidos en las cárceles, y probablemente inmunidad de rebaño, y también casi una veintena de agentes penitenciarios también fallecidos, a pesar, ojo, de que hubo cuarentena absoluta en los penales y no entró un solo familiar, y no entra hasta hoy un solo familiar. Todo es a través de los agentes penitenciarios, que probablemente son los que han introducido la enfermedad en todos los penales del Perú.
Frente a esto, y en medio de este caos, surgió una sentencia del Tribunal Constitucional señalando que las cárceles peruanas tienen un estado de cosas inconstitucional y que tienen 5 años para resolverlo, y que el hacinamiento de las cárceles peruanas es insostenible. Pero, además de insostenible, es lo que ha propiciado el hacinamiento, la propagación del virus. Y frente a esto, hay que decirlo, el Ejecutivo, advertido de esto, en marzo, en abril, en mayo, se fue negando sistemáticamente a encontrar una salida, hasta que cuando se encontró, a través de un decreto legislativo, este no ha sido operativo, no ha deshacinado nada, y se sigue muriendo la gente. Marisol Perestello está con nosotros. Quería primero que nos cuente un poco cuál es la tarea suya, qué es la Comisión Episcopal de Acción Social, porque a pesar de ser una radio pastoral, el público probablemente no lo sabe. ¿A qué se dedica la Comisión Episcopal de Acción Social? La Comisión Episcopal de Acción Social cumplió 53 años, unos días antes de que se declarara la cuarentena. De hecho, estuvimos en una misa, en esa celebración, preocupados porque estábamos todos juntos, creo que fue el 12. Cuando mandamos la carta a la presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio, adelantando lo que finalmente pasó en la primera etapa de la pandemia en cárceles. Y la comisión ve temas sociales en general. Uno de los temas es cárceles. Yo trabajo con la comisión porque soy de la pastoral carcelaria del penal de Castro Castro. Y las pastorales, la mayoría de ellas, dependen de la comisión episcopal, que además preside hoy un obispo, que es el obispo Jorge Izaguirre, es un obispo de Arequipa, de una zona de Arequipa, y que por muchos años, antes de ser presidente de la comisión episcopal, era el obispo a cargo de cárceles. O sea que si alguien conoce de la iglesia cárceles en el Perú, es el obispo Jorge. Nosotros hemos ido con él al penal a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Él ha llevado el proyecto de ley de que alguna vez conversamos juntas, presentado como iniciativa ciudadana por los privados de libertad, con 90.000 firmas que están en el Congreso desde el año 2018 y nadie hace nada. Ahí están discutiendo tonterías, que esté destruyendo la legislación y la economía peruana y no discutiendo proyectos que están esperando. Y finalmente, Jorge Izaguirre ha trabajado cárceles también desde el estudio. O sea, no solo es una persona que va al penal, que también es importante ayudar con el componente espiritual, sino que desde la Comisión Episcopal ayudan con el componente técnico. Y tenemos por supuesto, un grupo de personas que trabajamos en CEAS, todo esto por supuesto es ad honorem, ayudando desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces yo tengo la oportunidad terrible de conocer cárceles desde, igual que José Luis Pérez Guadalupe, solo que hicimos el camino lo hicimos al revés, desde la pastoral, que estás adentro, conviviendo con los presos, yo voy todo lo que puedo, 3 o 4 veces al mes, no puedo más, desde el gobierno, desde el Ejecutivo, como ministra de Justicia y Derechos Humanos, que no es fácil, las cárceles son el punto más débil de la gestión del MINJUS, pero también creo que uno de los más importantes, junto con Defensa Pública, o sea, que más tocan a la justicia en el día a día, ¿no? En la piel, y además que para mí es desde ahí, desde donde se puede hacer una política contra la inseguridad ciudadana, Rosa María, y una política por el tema de desigualdad, que no hemos visto, como no vemos un montón de cosas, lamentablemente los políticos y los peruanos. Y finalmente Jorge, el padre Jorge, tiene una actitud frente a los privados de libertad que genera mucha empatía, ¿no? La realidad es que es un gran líder, ¿no? Y CEAS trabaja no solo cárceles, yo me cruzo con CEAS por la pastoral y luego me cruzo con CEAS en infancia, por ejemplo. El padre Gastón Garatea, que lidera Inversión por la Infancia, también ha sumado al padre Jorge y a CEAS para toda la labor de prevención de violación de menores de edad, por ejemplo, y la labor desde la iglesia, porque es desde lo local, desde donde tú puedes impactar en la vida de la gente, ¿no? Porque está mucho más cerca que el Ejecutivo, que está en otra cosa. Y luego, como eso tiene otros temas, ve temas de TBC, ve temas de, en fin, temas indígenas, junto con la CAAP. Entonces, la Comisión Episcopal hace el trabajo social de la Iglesia Católica, no político. El político lo hace, digamos, la rama social cristiana, es el PPC, pero no de la Iglesia, sino que nosotros hemos decidido que es nuestra doctrina ya. Pero es el mismo espacio, ¿no? Es el espacio de lo social de la Iglesia aterrizado en cosas concretas, lo que está haciendo Monseñor Cabrejos ahora con el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Es más que lo espiritual, es
la conducta del católico o del hombre o mujer de fe que dice, oye, esto no es discurso, ¿no? La caridad se concreta en acciones que cambian la vida de la gente. Así que está muy bien el trabajo que están haciendo, es muy profesional, y la verdad es que la ministra actual, Ana Neira, tiene una actitud que ayuda mucho a que quienes conocen y quieren ayudar tengan un espacio más allá de la crítica, que a veces es un grito desesperado por no permitir que la gente se siga muriendo, ¿no? Ahora, hay que entender también que este trabajo, o sea, la gente puede apoyar el trabajo por la infancia, el trabajo por la mujer, ¿no es cierto?, el trabajo por el discapacitado, no apoya el trabajo en las cárceles. O sea, la mayoría de nuestra sociedad considera que el delincuente merece castigo, y castigo, si pudiera ser físico, mejor, y perpetuo también. Entonces, no hay ninguna compasión en el Perú por el delincuente. Y lo primero que te dicen, ¿ha tenido él compasión por sus víctimas? No, entonces que pague. Esa fue un poco la actitud que recoge el legislativo con Urresti a la cabeza y el legislativo con el presidente y el ministro de Justicia a la cabeza. Por eso que hay ahorita 380 muertos, porque esas personas no merecen nada. Y la iglesia dice, no, perdón, nosotros tenemos otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia o de la pastoral de la iglesia frente a una sociedad que dice el preso no merece nada? El mensaje de la dignidad, ¿no? En realidad hay varios mensajes. El mensaje de la iglesia es el mensaje de la dignidad de la persona humana. Y ya si te quieres poner más bíblico, digamos, es el mensaje de tuve hambre y no me diste de comer, estuve preso y no me fuiste a visitar. O sea, ya si encima quieres ponerle culpa al tema, o sea, hay un mensaje de para quienes creemos de, oye, yo estoy precisamente en esos lugares en los que a los que tú no verías. Pero más allá de eso, Rosa María, eso nos define como sociedad. O sea, Mandela ya lo decía, los países se definen por cómo tratan a las personas privadas de libertad. Y en la cárcel hay de todo, Rosa María. Por eso te decía que se puede hacer una política de seguridad ciudadana desde cárcel si no lo vieras como la basura de la sociedad que quieres quemar. Además, hay una sociedad que sí lo entiende. Hay 90.000 firmas recolectadas entre ciudadanos, 90.000. Que son las familias de los presos, ¿no? No necesariamente, porque las monjitas, que tienen algunas denuncias, pero bueno, las monjitas fueron a las iglesias a explicar. Fue un trabajo de concientizar y decirle, oye, ¿tú sabes que en la cárcel hay 6 de cada 10 personas no terminaron el colegio? ¿Tú sabes que en la cárcel 7 de cada 10 vivieron en hogares con violencia familiar? ¿Tú sabes que en el penal de Yanamilla, en Ayacucho, la mayoría de los presos que están por tráfico de drogas eran campesinos que perdieron su cosecha y que un narcazo que está libre les pidió su DNI a cambio de 200 soles y le dieron el DNI del abuelito, de la abuelita, del hermano, de los hijos, porque reciban platita y resulta que mandaron con esos DNI droga y los pobres no saben ni entienden, porque no pudieron pagar un abogado. 9 de cada 10 presos no tuvo una defensa eficiente. La defensa pública es muy buena, pero no se da abasto. Esa es la tragedia del Perú. Entonces, si tú no quieres verlo y cuando piensas en cárcel, piensas en tus enemigos políticos, que no existen los enemigos políticos, existen las discrepancias políticas, pero no los enemigos políticos. Si tú no entiendes eso, entonces quieres que se pudran en la cárcel todos, dices, un momentito, hay gente que tiene que estar en la cárcel. A mí no se me ocurre, cuando hablamos de esto, pensar en liberar terroristas. No se me ocurre. Tampoco en liberar violadores de derechos humanos. Tampoco. Lo que sí se me ocurre es, oye, estos son 20, 30, menos del 2%. ¿Y todos los demás? O sea, no hablemos de los 5.000 o 7.000 que tienen penas mayores de 10 años. O sea, hay una pirámide de los que están pues en Ancón, en Yanamayo, en Chayapalca. Esos no. Hablemos de todos los demás, de los que pueden cambiar, de los que cumplen en 3 meses la condena. Yo voy a usar las cifras de Luis Pérez Guadalupe porque a mí me parece impresionante. Bueno, lo primero que el 37% está procesado, o sea, ni siquiera está condenado. Además. O sea, se supone que tiene presunción de inocencia, pero en fin, puede ser un procesado peligroso. Ok, concedamos eso. Pero luego 5.840 cumplen penas de menos de 4 años, con lo cual no deberían ni siquiera estar en la cárcel. Y de esos, 979 cumplen penas de menos de 1 año. ¿Para qué metes a la cárcel a una persona que tiene una pena de menos de 1 año? ¡Sácala!
Porque es mucho trabajo hacer lo que tendrías que hacer. Tendrías que hacer billetes, tendrías que hacer penas alternativas, tendrías que hacerlos limpiar calles, limpiar colegios, tendrías que hacer que la gente trabaje, en vez de un omiso de asistencia familiar que había en 2000, ¿qué hace preso? ¿De dónde saca plata para mantener al hijo? Entonces esa visión facilista, simplona, de cómo resuelves el problema de la actividad delictiva menor, porque tampoco puede dejar pues al carterista que esté libre todo el tiempo porque su pena es 4 años y ande generando zozobra en la comunidad. Bueno, genera condiciones, mándalo a limpiar, monitorea, supervisa, usa los distritos, ¿no? Si sabes, por ejemplo, que en un distrito en particular hay una cantidad de presos y hay barrios determinados, el programa de barrio seguro tiene que ir a ese barrio. Si sabes que los chicos no terminan el colegio, que terminen en el colegio. Entonces, yo creo que lo que falta es integrar las políticas que existen en el país, ¿no? Ahora, hay una cosa que es cierta, aún sacando a todos los procesados no sentenciados y a todos los que tengan menos de 4 años, igual la cárcel sigue hacinada. O sea, el hacinamiento es de tal naturaleza. Sí. O sea, algunas cárceles más que otras, pero el hacinamiento que tengo acá es, digamos, tienes sitio para 45.000, tienes 40.000 plazas ahorita y tienes 97.000 internos. Sí, hemos bajado un poco el número, ya hemos bajado a 90.000, 87.000, el número, te voy a dar el número del último dato que tengo, pero lo real, Rosa María, es que tienes cárceles donde deberían haber 50 y hay 500, y tienes cárceles entre Lurigancho y Castro, a menos de 2 kilómetros de distancia, en el distrito de San Juan de Lurigancho, hay 15.000 privados de libertad, 15.000, es una locura, donde deberían haber la tercera parte. Eso es imposible. Y además, en un contexto de pandemia... No, en un contexto de pandemia eso no tiene nombre. Es imposible, pues. Es imposible que no se contagien. A lo más podría sacar a los mayores, que eso es lo que se ha hecho en algunos penales. Y Luri ha hecho eso. O sea, Luri, que está súper bien organizado, porque Luri en algún momento, después de ser el penal del desastre, se convirtió en un penal ejemplar con 10.000 presos. Los presos dijeron, o nos organizamos o nos matamos. Y entonces tienen una dinámica interna muy buena, muy bien organizada, muy bien estructurada. Hay un banco, la frase del banco es: aquí nadie te va a robar, yo tengo ahí mis ahorros un poquito, ¿no? Y de verdad es interesante cómo les cambia, de verdad, cómo les cambia la lógica de la vida. En Castro tenemos unos panetones y la frase es: quedarás preso del sabor. Ellos han aprendido en este seguir viviendo dramático. Primero, que cometieron un delito, no un error, un delito. Claro, segundo, que le generaron daño a la gente. Ahora, que hay gente que no le interesa, que le interesa el caos, que agudiza contradicciones. Por supuesto, de eso viven, ¿no? Y entonces le fastidia capellanía, incendiaron la biblioteca, que ya la han vuelto a reconstruir los chicos. Me contaban los de Castro, que cada 2 o 3 días estamos hablando y me van contando, porque no podemos ir a hacer el trabajo, que después de que hicieron una prueba, esta ministra ha hecho algo súper bueno. Ha hecho varias cosas, y yo de verdad tengo que empezar por reconocer las que ha hecho bien, Rosa María. Yo he sido súper crítica, porque no podías callarte. Cuando mandaste una carta y dijiste esto va a pasar, cuando empezó a pasar, cuando la gente se empezó a morir, cuando eso nos ponía en riesgo, cuando el mensaje del ministro y del presidente fue el que tú has señalado, mira, los 9 que se han muerto, mira lo que eran. El mensaje anunciando los muertos decía por qué penal, por qué delito estaban. Eso fue, ¿qué le están haciendo a nuestra sociedad? Levantando todas sus miserias y sus miedos, ¿no? Y esta nueva ministra, joven, muy joven, pero con mucha experiencia, a la que nadie le ha regalado nada. Ella lo ha conseguido todo trabajando. Ella trabajó con nosotros la reforma de la justicia, y la verdad es que es una persona de la que se espera muchísimo. Ha conseguido el bono, que ha salido publicado ayer. Habían muerto servidores penitenciarios, Rosa María, un montón, casi el 10% del número de muertos en el penal. Más o menos ese es el porcentaje. Y habían muerto por hacer su trabajo, porque los hacían ir aunque estuvieran diagnosticados. El CIMELIMP estaba descabezado. Recién han nombrado hace 3 días a Susana, que es una mujer que conoce el tema, ha trabajado en defensoría, ha trabajado en temas anticorrupción. La pandemia han habido 4 jefes de INPE. Un horror. Esta es la cuarta. Han habido 2 formales y 1 encargado.
y esta es la cuarta. Difícil aceptar un encargo como este, pero ella tiene, digamos, tiene la experiencia, el conocimiento, y si no tiene, y tiene el respaldo político de esta ministra, que era lo que reclamaba el primer jefe del INPE que renunció. Oye, esto es un problema tuyo, no tengo yo la fuerza política de hacer que cambie, dame la plata. Bueno, Ana ha conseguido los bonos, la ministra ha conseguido los bonos, yo eso lo aplaudo, lo felicito, era lo que merecían los servidores penitenciarios ignorados, no reconocidos, que están haciendo su trabajo. Ya se hicieron las pruebas en el penal, en Castro Castro lo que están haciendo es, los que salen con diagnóstico, no pueden separar, ¿dónde los van a separar? Pues si no hay espacio, ¿no? Entonces los obligan a usar mascarilla, entre ellos, ¿no? O sea, como que los marcan y ya luego, entre ellos están cuidándose, ¿no? Donde hay a los vulnerables sí los tienen, les han cambiado un poco los cuartos, pero, en fin, eso es lo que toca y creo que hay que seguir impulsando. Entiendo que van a sacar los vía reglamento, los correctivos para los grilletes y van a haber una compra importante de 20.000 y eso también hay que felicitarlo. Sí, las leyes no han sido súper buenas, la verdad. El mayor número de liberados no ha sido por las leyes del Ejecutivo, ha sido porque el Poder Judicial hizo su trabajo, se demoró, ¿ya? Porque tampoco hay que aplaudir acá a nadie, se demoró, pero ya lo hizo, ya. Y entonces en ese hacerlo, la mayor cantidad de liberados es por el Poder Judicial, no por el trabajo del Ejecutivo. Ahora, teníamos 97.000 y ahora estamos en 80.000, entonces sí se ha bajado. 89.339, pero ya, 80.000. Y mira, por el 1513, que es la norma del Ejecutivo, son 1.234 liberados. La data es a 4 días, o sea, pero bueno, eso por aproximados. Por el 1514 son 2 liberados. Y por el 1559, el decreto legislativo 1559, son 1.197. Y grilletes, solo 27, de los cuales yo puse 16, hace 2016. Sin embargo, la diferencia numérica, que no es poca, claro. Es como toda PJ. 5.000 que han salido por Poder Judicial. Sí. Y eso está bien. Y el TC, que también ha hecho muy bien con la sentencia, y además ahí su presidenta se ha portado, mira, la presidenta acompañó a SEAS y lideró el hacer una comisión. Creo que todavía la comisión tipo Lancier es algo que debería hacerse. La iglesia está dispuesta, SEAS, está dispuesto a asumir ese peso político, porque hay gente que se está muriendo en cárceles aún hoy día, ¿no? Y las personas tenemos que entender, Rosa María, que este mensaje de ser una mejor sociedad, esto es, si el debate lo enfocáramos bien, el debate tendría que ser sobre, oye, ¿por qué 6 de cada 10 que no terminan el colegio cometen delitos? Si hay una condición, ¿no debería yo atacar las causas? Claro. Ahora, lo que es interesante también de estos números es que el 73% de los presos tiene un ingreso y no regresa. Un ingreso nunca más, a pesar de que el sistema es pésimo, algo se resocializa porque no regresan. Los que tienen 2 ingresos son básicamente, menos, tenemos muchísimo menos, 15% tiene 2 ingresos. Y solamente 2.1, o sea, el 2% entra 4 veces a la cárcel. Ese 2% pues es el irreductible. Ese tiene que, pero ¿cómo vas a hacer para cuidar ese 2% en un penal que tiene, en algunos casos, 500% de hacinamiento? Él está feliz con el desastre, claro. Está feliz con el caos. Deberías de tenerlo. Nosotros en Cochamarca lo que hicimos en su momento, y eso se ha continuado, además empezó desde antes también, o sea, continuamos el trabajo que hacía Pérez Guadalupe, fue mandar a Cochamarca a ese 2%, o sea, tratar de identificar ese 2% y decir, mira, ven para acá, Cochamarca es un penal de máxima seguridad, que no tiene enchufes, que se escucha todo lo que hablan por el pasadizo, en el que todos tienen una máquina para trabajar, uniformes, 6 de la mañana, disciplina, pero, y tampoco los matas, o sea, no es Yanamayo. Chayapalca tiene otras ventajas, ¿no? Pero bueno, Rosa María, yo creo que está todo por hacerse. Yo quiero felicitar de verdad las gestiones que se están haciendo ahora. Además, escuchar, que creo que es una cosa que se tiene que hacer. Nadie sabía enfrentar la pandemia, Rosa María. Nadie estaba listo. Pero escucha. Claro, pero a mí me consta, porque hemos hecho este programa antes juntas y también con Luis Pérez Guadalupe varias veces,
decirle al gobierno una y otra vez con los obispos, señores, por favor, se está muriendo la gente dentro de las celdas, ¿ya? Tienen que sacarla de ahí. Esto es una masacre, las cárceles no son un matadero. Yo lo he dicho antes, esto va a terminar en la Corte Interamericana. Si los familiares, ¿no es cierto? Si los familiares de los fallecidos quieren, lo van a llevar a la Corte Interamericana y el Estado peruano va a ser con toda razón sancionado por organizar un matadero. Pero además, Rosa María, estás hablando de lo que está pasando adentro. ¿Tú crees que la familia no va a la puerta del penal desesperada cuando mataron a los 9 de Castro? ¿Tú crees que el servidor penitenciario que ha muerto en el penal no ha salido y ha llevado el virus a su casa? O sea, esto era una cosa tan obvia que tú decías, mira, las cosas que yo veo, cárceles, niños, por ejemplo, parece que la oscuridad del hogar, ya hablaremos en otro momento sobre niños, pero la oscuridad de la casa hace que el violador sexual, mayoritariamente dentro del hogar, se sienta en total impunidad. Y entonces los niveles de denuncia al programa Aurora son dramáticos, Rosa María, dramáticos. Y entonces sí, hay temas importantes, pero en esos casos, ¿qué haces? Primero ruegas, después mandas cartas, después escribes y después gritas, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, ¿qué vas a hacer? Pero ya el daño está hecho. El problema sí, de los penales es que yo creo, y muchos creen, que se alcanzó la inmunidad del rebaño. Es decir, ya todos se contagiaron. 6 meses después, todos se contagiaron y los que sobrevivieron, sobrevivieron y los que murieron, murieron. Entonces, claro, en este momento, si se hace análisis de prevalencia, yo estoy seguro que más del 70-80% del penal está contagiado y ya no va a morir más gente. Es lo más probable. Ojalá. Pero están muchos hospitalizados todavía, esos todavía tienen que sobrevivir o morir. Pero ese es otro problema, Rosa María. No hay hospitales para la ciudadanía en libertad, menos para los presos. Entonces, en el penal de Castro contaban, o en el programa del Lurigancho que ha salido ayer, que los médicos mandaban a los presos al hospital y los regresaban como regresaban a todo el mundo, porque tampoco tenías que privilegiarlos. Y hay un penal, que es el penal de Fátima, que no está, que podría ser un penal hospital. Perfectamente, mandarías a las mujeres de Fátima Ancón, que tiene todavía espacio, y haces un penal hospital y llevas aíslas, separas. O sea, se tiene que hacer en el corto plazo porque todavía nos va a durar, vamos a vivir con esta nueva normalidad, hasta la frase es horrible, pero horrorosa, pero vamos a vivir así 6 o 7 meses. Y quienes como yo, por ejemplo, vivimos de nuestro trabajo y salimos todos los días a trabajar, todos los días, además a encontrarnos, yo trabajo atendiendo público, o sea, 100 personas o 120 personas diarias. Todos los días sales y dices que no pero contagie, ¿no? Las notarías tienen sus protocolos, ¿ah? Sí, por supuesto. Sí, pero por supuesto, pero Rosa María tiene sus protocolos, pero conmigo trabajan 30 personas, de las cuales por lo menos 24 llegan en transporte público y se cuidan muchísimo y nos cuidamos y nos medimos todo lo que tú quieras, pero esto es una cosa con la que hay que vivir y hay que vivir con responsabilidad, preocupado por el otro, sin buscar a quién echar la culpa, tratando de que saque lo mejor de nosotros y no lo peor de nosotros, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es el tema. Ahora, sí, a los políticos, hay que decirlo, miren a Urresti a la cabeza, que es paradójico, ¿no? Porque el señor tiene que enfrentar un juicio por asesinato ahorita, pero en fin, paradójicamente salió con todo diciendo que a estos había que darles pena de muerte, fusilarlos, que ojalá se mueran, en fin, nada para los presos. Es más, ni siquiera la ley la quiso aprobar el Congreso. A ruego fueron con facultades legislativas, a ruego porque ya no había otra forma de sacar, y como tú dices, por esas 2 leyes han salido 3.000 personas, más han salido por el Poder Judicial, ya 8.000, 9.000, ya algo, pero sí es verdad que en realidad si salieron, nunca debieron haber estado ahí. O sea, en realidad hay un grupo de peruanos que está en cárcel sin tener que estar en cárcel, que eso es lo más grave todavía, privar a una persona de su libertad sin razón, regalando prisiones preventivas así porque sí, te obliga a discutir nuevamente el tema de la prisión preventiva. Que urgente. Es que la prisión preventiva es un tema del que se ha abusado en el Perú. Mira, a mí me tocó aprobar esa norma, aprobarlas todas las que tienen que ver con eliminar beneficios penitenciarios. En mi defensa diré que lo que se presentó era peor. O sea, se moderó lo más que se pudo porque querían bajarle la edad de imputabilidad penal a 14 años, en fin, barbaridades, pero
La verdad es que tiene que usarse con racionalidad y es lo que está pasando ahora. O sea, si de algo ha servido la pandemia es que el Poder Judicial revise la racionalidad de las medidas que está dando. Y en verdad eso solo ha significado 5.000 o liberaciones o cumplimientos de penas ejecutados oportunamente. Entonces yo sí creo que hay un cambio de mentalidad. El propio TC también tiene que hacer su tarea, porque está buena la sentencia, pero ellos tampoco hacen su tarea cuando los casos llegan al TC. Entonces yo creo que hay una mirada distinta. La sociedad tendrían que revisar el proyecto de ley, la ley que está pendiente en el Congreso desde el 2018, que es una iniciativa ciudadana y que tiene plazo para ser discutida. El Congreso debería hacer esa discusión, ¿no? Sí me gustaría que le explique a la población algo que para mí a veces es difícil de que me entienda. Que una persona condenada, cuando sale de la cárcel, si no tiene otro camino, va a delinquir. Pero si tiene otro camino, sí deja de delinquir. Y lo que queremos como sociedad es que esa persona no vuelva a delinquir. Lo que va a pasar, tengo que aclararte, además me acaban de mandar las cifras, tienes razón, son 3 y 30, 300 muertos a hoy y 30 de impio, o sea, sí es 10%. Los otros 80 son los que han estado, pero se han logrado salir. O sea, mal, casi mueren, pero que lograron sobrevivir. A ver, Rosa María, en realidad el temor de que la crisis económica, para los que somos más sociales, ¿no? Porque a mí me preocupa la persona, la economía me preocupa en función de la persona y no la persona en función de la economía. Esa es mi lógica de análisis político siempre y de toma de decisiones. Pero claro, tienes que entender mi caso, por ejemplo, y el caso de toda la gente que va conmigo a la oficina a trabajar todos los días. Nosotros, o si yo me pudiera quedar en mi casa con mi mamá de 83 años, me quedaría. ¿Y cómo le pongo, cómo cuido a mi mamá? ¿Cómo pago el colegio de mi hija? ¿Cómo mi esposo y yo además trabajamos juntos? ¿Cómo? Entonces, claro, ya vendes la casa. Primero no podías, pues no había notarías. Vas y sacas tu AFP, que es una locura, que es un desastre, que estoy en contra, pero igual ya por la plata porque tengo que seguir comiendo, ¿no? Y después de que haces todo eso y la economía empieza a ir mal, mucha gente no va a tener nuestros recursos. No va a tener la casa para vender, el carro para vender, no va simplemente a bajar su nivel de vida, que es lo que tenemos que hacer todos. No, además no va a tener que comer. Y entonces va a aumentar el trabajo, primero el trabajo mal pagado, o sea, el subempleo va a aumentar. 75% de informalidad en el Perú, esa gente no accedió a Reactiva. Yo tengo, por ejemplo, el beneficio de Reactiva por mi facturación. Claro, pero sé que el próximo año tengo que pagar un montón de plata mensual, estoy ahorrando desde ahora que ya está la cosa mejorando. Tienes a los presos pidiendo notarios para firmar sus AFPs porque quieren ayudar a su familia. ¿El preso para qué quiere la plata? Para que su familia coma. Y la ministra, con el colegio notario, estamos buscando formas de que podamos ir a hacer los poderes, ¿no? En todo el Perú. Ojalá que eso se concrete. Pero la verdad, Rosa María, es que la delincuencia se va a incrementar, ahora sí, por desesperación económica. Hay que tomar las medidas ahora. Con los presos, cárceles productivas, que es a donde hay que poner el acento. Hay que enseñarles un oficio. Yo tengo varios amigos que salieron de la cárcel, que ahora son panaderos. Dani, por ejemplo, cuando salga va a cortar el pelo, aprendió a cortar el pelo dentro del penal. Tiene su peluquería en el pabellón, pero tienes que darles un oficio, más allá de hacer chanchitos, que es muy lindo. Tenemos un proyecto de pinta tu chancho, por ejemplo, pero claro, tienes que darles herramientas. ¿Sabes en qué trabajan los que salen? La mayoría de ellos trabaja en transporte público. Entonces, ese dato del censo del 2016, ¿no? Porque es donde menos controles hay. Entonces yo creo, Rosa María, que hay que pensar en eso, ¿no? Y van a salir, la gente dice a que se mueran, un ratito, van a salir en 3 años. Si no lo haces por las razones que debes, que yo creo que tienen que ver con solidaridad, esas son las razones buenas, hazlo porque tienes 2 dedos de frente. Van a salir igual, en 2 años, en 3 años, en 4 años, y cuando o en 10, y cuando salgan como sociedad, prepárate para el monstruo. Claro, la gente tiene que entender que no hay plazo que no se cumpla. No hay plazo que no se cumpla. Entonces las personas van a salir de la cárcel y, como decimos, pueden salir bien o pueden salir muy mal. Y bien significa tener un camino. O sea, de repente están arrepentidos, no quieren volver a la cárcel es horrible, ahí nunca más, pero no tienen alternativa. En cambio, si tú les das un empleo, un oficio, algo que hacer, ya no van a volver. Porque se metieron ahí porque probablemente no tenían nada que hacer, salvo, como tú dices, 2%, porque son irreductibles. Que la cárcel es un medio de vida,
¿no? Y todos los delitos contra el patrimonio, por ejemplo, deberían de... Ahora hay talleres, Rosa María, pero poquitos. O sea, hay todo en la cárcel, pero son pilotitos. Entonces, hay, por ejemplo, los pilotos para jóvenes que se levantan a las 6 de la mañana. Tú ves, eso es modelo de jóvenes, ¿no? Pero son pilotitos. No hay capacidad para hacer esto grande. Carlos Zoe, cuando estuvo el presidente del INPE, y ahora entiendo que eso va a continuar, hizo cárcel productiva. Tú no sabes el parto que fue conseguir que les abran una cuenta en el Banco de la Nación. No sabes. Le sacaron RUC porque los queríamos formales. Y del 100% de la plata que hacían, era el 30% para el preso, para que mejore sus condiciones en cárcel, pueda comprarse comida que venden ahí en los sitios de comida del penal. El otro 30% era para su familia, para mejorar las condiciones, y el otro 30% era para el pago de la reparación civil, que en este país no se paga, automáticamente se retenía e iba a un fondo para el pago de reparación. Y el otro 10% era para mantener talleres en cárcel. O sea, el propio preso mantenía el taller. 12 millones fue lo que se consiguió este año, ganó el premio Ciudadanos al Día. La empresa privada empezó a invertir, Renzo Costa hace sus productos en cárcel, Pietà es conocido, es una marca ya digamos reconocida en el mundo, y la gente empezó a invertir en cárcel, y a mí me parece que eso es saludable para la sociedad, ¿no? Hay que repensar eso, Rosa María, como hay que repensar tanto después de esta pandemia, la justicia tiene que ser diferente, ¿no? Es un país en el que nadie respeta la ley, no es un Estado de Derecho, Rosa María, es cualquier cosa. Pero el problema es que no la respetan ni los propios congresistas. No. Está con mi Constitución y se las leo y no saben. Cosas bien obvias, ¿ah? Es terrible. De las gruesas, ¿ah? Ahora, yo sé que estábamos hablando de cárceles y deseas, pero me voy a tener que robar 4 minutos para preguntarte. Róbate lo que tú quieras. Sí. ¿Cómo va el PPC para estas elecciones? Va muy bien. Estas elecciones, digamos, nosotros hemos tenido 2 elecciones anteriores y esta, en el que estamos en un proceso de recuperar lo que éramos, ¿no? Han sido años muy difíciles los últimos años, una alianza que fue desastrosa, y hay que decirlo. Más allá de las ventajas de aprender a convivir con el político de otro partido, con quien no piensas igual, pero a quien tienes que respetar. Los políticos todos lo hemos hecho mal, Rosa María. Comenzar a echarle la culpa al otro es no entender que ya no representamos a la ciudadanía, o nos repensamos, o no existimos, no sirve lo que quieras hacer. Y yo que tengo, y creo que mucha gente de mi partido, la mayoría, vocación de servicio, entiendo que hay que darle espacio a una juventud. Nosotros tenemos una juventud maravillosa en el PPC. Recalcitrante, Lucero Sobrino, que está en Cusco, por ejemplo, Geraldine, que está en Arequipa junto con Carla Dueñas, Alex, que está en Loreto, gente que está en Lima, en el Callao, Fabricio, en fin, Osvaldo. Podría darte miles de nombres porque estamos haciendo cursos de formación hace 4 años. No como otros partidos, no voy a decir cuáles. Miren ustedes en OMPE, que se guardaron la plata para la época de campaña. Eso es inmoral, Rosa María. Si OMPE te está dando plata para trabajar formación, nosotros ejecutamos 98% cada año. Era poca plata en relación a la plata de los otros, pero la usamos para formar cuadros. Nosotros tenemos cuadros formados que han recorrido el Perú, han estado conviviendo con pueblos indígenas en la zona de Junín, con los ayánicas en el corazón del Braem, yendo a Zoras a conocer el dolor, ¿no? ¿Van a participar en esta campaña? Vamos a participar, por supuesto que sí, y le vamos a dar oportunidad a esos jóvenes, que son quienes no tienen... no, porque no son jóvenes que están ahí por ser jóvenes. Son jóvenes que han sido preparados. Al contrario, si fuera por ser joven estaría más tranquila. El problema es que miren lo que ha pasado en Acción Popular. Sí, terrible. Y ahí es cualquier cosa. Yo no voy a juzgar directamente y con nombres. Yo estoy muy desilusionada de este Congreso. Creo que se pierden oportunidades cuando pasan cosas como estas. Se pierden oportunidades. Yo creo que la juventud tiene que venir con responsabilidad. Y a mí me gustan los jóvenes del partido porque no tienen complicidad con el pasado, son la irreverencia, José Ingenieros a mí me inspira, ¿no? Y estos son rebeldes, exigen explicaciones, exigen pronunciamientos, y a veces no podemos sacar un pronunciamiento porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Son muy respetuosos de la democracia interna, pero además están preparándose, ¿no? Saben que no pueden tener más hambre que estómago. En política eso es un crimen. Ya cuando te comienzas a creer que puede ser cualquier cosa sin estar preparado, las consecuencias las recibe el país, ¿no? O sea, el 85 de Alan García, ¿no? Era joven y nos fregaste la vida, ¿no? Sí,
jóvenes en ese entonces. Ahora, o sea, distinto a su segundo gobierno, más allá de las discrepancias. Claro, ahora, en el caso de esta participación, es posible que el PPC se beneficie del desgaste espantoso que van a tener estos 9 partidos, porque van a salir muy mal. Ellos creen que van a salir muy bien, yo creo que van a salir muy mal. Terrible. La política es que van a salir absolutamente desgastados por la guerra que han hecho. Totalmente. Y porque además, Rosa María, están pensando, mira que yo he sacado los 12.000 soles de la AFP, te contaba, porque me vinieron del cielo cayó una flor. Necesitaba sobrevivir y que mi gente no dejara de recibir su sueldo. Pero es una barbaridad. O sea, soy perfectamente consciente que eso jamás lo hubiera hecho como congresista. Y me hubiera soplado el que la gente me diga por qué no lo has hecho y les hubiera explicado porque me estoy cargando tu futuro. O sea, porque esto no funciona. Si quieres, pongamos esto de garantía para que así como se hizo reactiva, te preste plata y yo ¿Por qué no hicieron eso? O sea, ¿por qué si había un ingreso seguro dentro de algunos años, no prestaron plata a futuro común? Porque era fácil que te aplauda. Ellos creen que como la gente ha sacado la plata de AFP, esa gente está feliz con ellos. Esa gente está feliz porque necesitaba la plata, pero sabe que es lo peor que ha podido hacer y está viendo cómo de alguna manera recompone ese hueco dentro de 10 años, ¿no? O sea, no tengo yo capacidad de proyectarme, pero tú eres responsable de las decisiones que tomas. Y sabemos que somos un país que todavía no tiene el ahorro y el concepto de justicia intergeneracional y de pensiones, claro, pero la irresponsabilidad, no, lo de los peajes, pues qué vergüenza, ni siquiera me da para molestarme, o sea, qué brutos, qué irresponsabilidad, qué barbaridad. ¿De dónde vamos a tener pistas en este país? ¿Qué empresa va a venir a hacer un trabajo de ese tipo ahora si vienen 130 señores y dicen, ya que no te paguen, porque yo soy Papá Noel? No, eso no tiene nombre, Rosa María. Bueno, eso no tiene nombre. Hasta como les digo, ni siquiera practicante de derecho se da cuenta leyendo la Constitución que es inconstitucional. Ya, pero ¿y ahora qué hacemos? Ahora se diluye la responsabilidad porque la sentencia claro, porque estos van a ir a tribunales internacionales, pero por supuesto yo de empresa diría, yo tengo un contrato, país chismacondo, país de chistosos, o sea, ¿qué cosa estás haciendo, no? Voy a ir a reclamar y voy a ganar, y entonces le van a pagar a esas empresas no solo lo que iban a recibir, sino 3 veces más. ¿Y dónde van a estar esos congresistas que hicieron esa norma? Diluidos, Rosa María, desaparecidos, porque la aventura en la política es la tragedia del Perú. La política como servicio, como escuela, como entrega, necesita gente que tenga cosas que dar y no gente que quiera vivir de eso. Qué fenómeno tan interesante. Estos 9 partidos están haciendo su campaña política sobre la destrucción del Ejecutivo, que no va a participar en la campaña política. Pero hay 24 inscripciones. Entonces, los otros 15 partidos van a decir, no señores, la culpa no es del Ejecutivo, que ya se va, la culpa es de los 9 partidos. Con lo cual, probablemente, esos 9 partidos reduzcan o desaparezcan en las próximas elecciones. Y ahí hay una oportunidad para el PPC. Sí, a ver, yo quisiera una oportunidad no porque nosotros somos malazos, sino porque nosotros somos mejores en términos de que tenemos una oferta, ¿no? Vamos a repetir, por supuesto, la propuesta que ya tuvimos de consolidar instituciones. El tema de justicia para mí es fundamental, ¿no? Pero tenemos un directorio que está formado por gente del partido Antigua, Nueva, hay gente, digamos, elegida, por supuesto, en el Congreso Partidario, el primer Congreso Partidario virtual del Perú, que fue el PPC por casualidad, porque fue el 14 de marzo, nosotros habíamos convocado Congreso Partidario para evaluar nuestros resultados electorales, que por supuesto era para ver que, claro, con 150.000 soles en una campaña nacional era bien fácil hacer el análisis, pero orgullosos de lo que se consiguió en medio de todo, porque toda la plata la pusieron los candidatos, Rosa María. O sea, los 240.000 que hubo general y lo que quedó al final, lo pusieron los 130 candidatos. De acuerdo, pero digamos, venían con una mochila bien pesada con el caso pesadísima, ¿no? Y además un ancla al suelo, no solamente por eso, por la alianza, ¿no? Porque en todo caso... Pues el 2016 traicionaron a su electorado. El caso de Lourdes, tú sabes que ahí tú y yo tenemos una pequeña discrepancia respetuosísima y cariñosísima. Yo creo que ella
está haciendo lo correcto, que es poner la cara, ¿no? O sea, a mí me parece que un político tiene que ser lo suficientemente valiente, primero para saber que está sujeto a escrutinio público y no se tiene que molestar. Segundo, para no usar el poder, como hace el señor Urresti con el caso Bustíos, para humillar a la víctima y revictimizarla una y otra vez a los familiares de la víctima. Eso es inaceptable, porque está muy bien que asuma, pero asume respetando, no usando tu poder mediático para el histrionismo, pero en fin, la justicia tarda y tarda mucho, pero llega. Totalmente. Ahora, en este caso, Banco, entonces, con caras nuevas, con candidato presidencial. Estamos en eso. Yo no te adelanto todavía porque no sería respetuosa de las conversaciones que tenemos. Tenemos muchas conversaciones, unas me gustan más que otras, pero digamos, esa es la democracia. Pero si fueran con candidato presidencial, ¿irían con candidato propio o invitado? Las personas que están preparadas en este momento para poder ser candidatos a la presidencia, tampoco te digo nombres, sus circunstancias personales no se los permiten, ¿no? No, distintas, familia, posibilidades económicas, y yo creo que hay mucha responsabilidad en eso, ¿no? Llamar a un tercero. La posibilidad mayor es que invitemos a alguien que comparta nuestros valores, ¿no? Que son valores en realidad: justicia, libertad, solidaridad. O sea, necesitamos básicamente gente honesta, que crea en la economía, una economía de mercado, con un cariz social mucho más importante que el que ha tenido en los últimos años, que yo creo que es el punto de quiebre, y que no crea o sea, no vas a tener a alguien de izquierda, con todo respeto a la izquierda, de candidato presidencial. No. Ni la izquierda lo buscaría. Pero no, caso, yo también creo. Sí. Pero en todo caso, digamos, hacia el 28 de septiembre hay que tener esto definido. Si es que es un candidato que venga sin partido y sin antecedentes partidarios, sí. Sí, también pueden haber alianzas post 28 de septiembre. Sí. O sea, porque hay candidatos que no quieren ir con un partido tan fuerte. Tú te dirás: ay, Marisol, partido fuerte, por favor, no seas ciega. Me podrás decir como naturalmente haces. Claro. Pero te diré que 53, sí, yo te diré, a ver, un momentito. Nosotros tenemos 53 años de historia. La pandemia se ha llevado 2.000 militantes, 2.000 muertos. Todavía estamos definiendo quiénes son pepecistas y, digamos, militantes cotidianos identificados. Tenemos más de 100. Acaba de morir Luis Ayudante, ha muerto gente nuestra en todo el Perú, mayores o también jóvenes, algunos jóvenes, familiares. Vamos a tener de hecho una celebración por la vida de todos ellos y por sus familias. Pero tenemos una estructura nacional chiquitita, golpeadita, pero de pepecitas de 53 años, que no se van a arrodillar. Tienes sentado en un Lucho Alfaro, mi tierra, que ahí está leal. Tienes en Arequipa un Fernando Bustamante, que ahí está leal. Tienes en Ayacucho un Fernando Gary Guaigua, que está ahí trabajando de toda la vida y que no va a permitir, o sea, esa fuerza de un partido que te la dan sus bases, que no negocian, que no son asalariados, hace que en una negociación no sea tan fácil como sentarte con 4 dueños de partido a conversar. Claro. Entonces, nosotros tenemos democracia interna, grandes debates, grandísimos. Tenemos discusiones regionales de mesas que comienzan, por ejemplo, ahora para armar el plan de gobierno. No contratas a una empresa para que te haga el plan de gobierno. Y eso, que para mí es maravilloso y que es la esperanza para mí de que el partido tiene un futuro importante. No sé si en el 2021, yo creo que acompañaremos a alguien en este futuro, pero sí un futuro importante. Tenemos alcaldes como Giancarlo Casaza con papá alcalde, tenemos un Carlos Neuhaus con papá alcalde en San Isidro, o sea, tenemos gente, tenemos un Julio Velarde, así que hay gente de primera y que no va a dejar que el partido, digamos, desaparezca, pero que es consciente del momento que vivimos y que la política en general ha defraudado a los ciudadanos. Tiene que repensarse. Entonces, terminada este proceso del 28 de septiembre, si no cerramos algún candidato de fuera, el paso siguiente es evaluemos alianzas decentes, con ejes de gobierno, y sobre la base de un plan con compromisos y no sobre la base de ver cómo vamos a pasar la valla, ¿no? Eso no nos va a suceder, ¿no? Bueno, muy bien. Así que ojalá. Ojalá, les deseo mucha suerte, les está adelantando algo, pero que van a participar
de todas maneras. Van a todas participar. Eso sí, es de todas. Muy bien, muchísimas gracias a Marisol Pérez Tello, gracias a la Comisión Episcopal de Acción Social por todo lo que se está haciendo y que el trabajo siga adelante porque hay mucho por hacer. A los interesados en cifras, este libro Pandemonio, ese es de José Luis Pérez Guadalupe y Lucía Ñuñovero Cisneros, ahí hay un montón de información para los que están necesitan bibliografía sobre el tema. Muy bien, muchísimas gracias a Marisol. Rosa María. Sí, Abel. Una pregunta para la doctora Marisol Pérez Tello. La gente quiere saber dónde venden, cuando hacen los productos, los precios, ¿dónde hay algún sitio específico donde se vendan los productos? Ay, qué bien. Sí, el lugar donde se vendía era el INPE. El INPE tiene su propio espacio de venta en Lima. Pietá vende sus productos en Larcomar. Hay una tienda de Pietá. Bueno, Renzo Costa ya sabemos, pero además los productos de los propios privados de libertad se venden directamente en el penal. Y hay ferias. Es una de las cosas que estábamos haciendo con SEAS antes que nos agarrara la pandemia, intentar conseguir algunos espacios, puntos de venta. Yo les recomiendo un montón de cosas, hay pulseras, hay, digamos, muchísima variedad de cosas, mucha cerámica, casi hecha a la medida, o sea, tú casi puedes pedir lo que quieras. Así que yo espero que pase un poco esto y podamos generar canales de distribución más eficientes, que es el problema que tenemos, ¿no? El problema principal que tenemos, que es la puesta en el mercado, ¿no? Por eso es que hemos traído empresarios a la cárcel, porque era más fácil que ellos se encargaran del mercado y los presos pusieran solo la mano de obra, ¿no? Me ha gustado lo del banco, ¿ah? El banco, aquí nadie te va a robar, así, claro, ahí tengo yo $100. Y quedarás preso del sabor también es buena. Eso es buena. No, ellos, es en realidad una experiencia de vida, Rosa María, es la libertad del alma. A mí eso me gusta mucho, yo aprendo mucho con ellos, ¿no? Hay talleres en los que Pepe encuentra a Pepito y es el taller del hombre cuarentón con cara de maloso que termina llorando y contándote su niñez y su dolor. A mí me devuelve la fe, la esperanza, ¿no? Yo nunca les pregunto por qué están presos. Ya después me iba enterando, ¿no? Me pone muy nerviosa los que están presos por violación. No trabajo con ese pabellón porque tengo un problema ya de administrarme emocionalmente, ¿no? No voy a ahorcarlo y termino presa yo. Entonces, de verdad, también tengo dificultades con la gente que está presa por terrorismo, porque a mí me cuesta mucho. Yo tengo todas las cicatrices de la generación que sufrió eso en la carne, ¿no? Pero en general es interesante el proceso que uno desde fuera vive y el que viven los presos que quieren cambiar. Es otra actitud. Tú cuando estás ahí lo notas inmediatamente y los que te van mirando de lejos, ¿no? Aprovechando la distracción de los chicos en su taller, ellos haciendo sus negocios por otro lado, ¿no? Todos sabemos quién es quién en un penal. Eso es lo bueno. La vida debería ser así, pero afuera no es así. No, lo sientas a veces en el poder. Yo adentro era libre. A mí me ha pasado que yo adentro era libre. Sí. Es la cosa más rara alucinante, alucinante. Además, a mí me da risa porque yo he pasado por los pabellones y a veces encuentro gente que tú ves en la calle y te correrías rezando, de todas las religiones, ¿ah? Porque hay un trabajo, la verdad, de iglesias en general bien importante. El componente espiritual es fundamental en cárcel, ¿no? Las mujeres en el penal de Santa Mónica, cuando tú vas a ver a los niños, cambian de actitud, ya no piden nada. Solo te dicen, atiéndeme a los niños, ¿no? Es alucinante. Es bien interesante, es bien interesante como experiencia personal. Y además, uno recupera los valores, o sea, recupera las cosas importantes, ¿no? Pone en dimensión. Ellos deben estar extrañando a su familia horrible, ¿no? Hablábamos en la reunión que tuvimos con la ministra, y ella además lo ha hecho públicamente, de la necesidad de ver cómo se suple la falta de la visita familiar. La familia les recuerda su humanidad. Y hay presos que no pueden hacer llamadas telefónicas porque en su pabellón no hay teléfono. O sea que tienen 160 días sin comunicarse con la familia. Rosa María, eso es terrible, ¿no? Entonces, en Huánuco, por ejemplo, ya están buscando mecanismos para ver cómo se hace ese acercamiento, ¿no? Y creo que la nueva presidenta va a ponerle este toque de humanidad que le ha faltado a toda la política y que por eso los presos no han sentido cambios. Ojalá
Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Muy bien, muchas gracias. Gracias, María. A nosotros darle un espacio a las cárceles, de vez en cuando tenemos que hacerlo, es muy importante. Ya te pedí un espacio para los jóvenes del PPC. No, de todas maneras. Muy bien. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Los dejamos, gracias, doctora. Tenemos el video de la Conferencia Episcopal Peruana promoviendo esta campaña, así que lo dejamos con esto. Cuídense mucho, chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Hey amigas, amigos, soy el CN. Esto va para ti, espero que lo escuches bien. Vengo a decirte lo que tenemos que hacer. Si es que este virus lo queremos vencer. Hay muchos colgando videos en fiestas con orgullo. No les importa poner en riesgo a los suyos. Ya sé que queremos salir, pero pensemos en lo que aún tiene mucho por vivir. Ya llegará el momento de abrazarnos. Por ahora debemos distanciarnos. Aléjate de las fiestas, de los encuentros y del barrio. Por favor, no salgas si no es necesario. Hey, está muriendo gente. Esto no es broma, esto es urgente. Hay que hacer las cosas bien, esta es la ocasión. ¿Somos parte del problema o seremos la solución? Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.